Seguimos entonces con el tema que habíamos empezado hace ya varias semanas, que lo hemos llamado escogidos por misericordia. Iniciamos con la semana pasada con la oración, pero la oración hace parte de un esquema más grande, ¿sí? Estamos hablando que fuimos escogidos por misericordia. ¿Y para qué fuimos escogidos? Pues para servirle a Dios, para adorar su nombre. Y ya que hemos sido escogidos, pues Dios tiene unas expectativas de nosotros, espera algo de nosotros. ¿Qué es eso entonces que espera de nosotros? Recuerden que el versículo base, el marco que hemos estado usando es 2 de Crónicas 7:14. Entonces, vamos a recordarlo rápidamente. Yo sé que ya lo hemos leído mucho, ojalá nos lo aprendamos de memoria, porque es básicamente el checklist de las 4 cosas que Dios espera que nosotros hagamos ahora que somos conscientes que Él nos escogió. ¿Qué es eso que Dios espera que nosotros hagamos? Está ahí clarito. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué son esas 4 cosas que Dios espera entonces que nosotros hagamos? Humillarnos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, la oración. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, esto es la devoción. Dios espera que como creyentes hagamos devoción a Él, nuestra vida sea entregada a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando su rostro. El versículo dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y abandona su mala conducta, busca mi rostro. Y finalmente la conversión, cuando habla de cambiar nuestra mala conducta. Entonces, hoy seguimos en la oración. Hace 8 días que estábamos hablando de la oración, estuvimos hablando de lo que es la oración y dijimos, orar es un sinónimo de hablar. Orar es básicamente conversar. Y conversar, dice la Real Academia de la Lengua Española, que es una acción in efecto de hablar familiarmente una o varias personas con una u otras personas. Es decir, orar no es repetir algo que ni siquiera entendemos y repetirlo incansablemente y contar cuántas veces, y si no llego a 10 veces entonces estoy pecando. Eso no es orar. Orar es hablar con Dios. Orar es conversar. Y cuando yo converso, y yo converso con una persona, y yo le estoy hablando a una persona, y estamos en la era de la tecnología, y le estoy hablando y la persona está acá con su celular haciendo otra cosa, ¿de verdad me siento en una conversación? No, porque es que la conversación necesita indudablemente un emisor, que soy yo cuando oro, y un receptor, que en este caso es Dios, que me escucha. Si Dios no me escuchara, entonces esto no sería una oración, porque no sería una conversación. Y entonces ya la persona no está ya en el celular, sino que la persona me está escuchando atentamente. Y entonces yo estoy hablando con la persona y le estoy diciendo, Tati, entonces imagínate, y vamos a hacer esto, y entonces qué chévere, nos vamos para Amazonas el 20 de marzo. Bueno, Carlos y Clarita se van para Cartagena, pero nosotros, yo me voy para Amazonas con un grupo de estudiantes y vamos a hacer esto y esto y esto. Chao, te amo mucho. ¿Es eso una conversación? Eso fue un monólogo. Eso fue Jonathan diciéndole algo a Tatiana. Eso no es una conversación. Nuestra oración con Dios no puede ser una oración completa si yo le digo, Señor, gracias y gracias por este día y bendíceme, ayúdame a cambiar el carro y el apartamento y bendícenos en el viaje a Cartagena. Amén. Y salgo y me voy. No es una conversación, eso no es orar. Cuando yo digo amén, yo necesito buscar el rostro de Dios, por eso viene luego la devoción, para poder escuchar qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Sí? Y la respuesta de Dios siempre responde. Lo que pasa es que no siempre responde sí. Algunas veces responde no. O algunas veces responde no aún, pero más adelante sí. Siga esperando. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué responde Dios no si Dios es un Dios tan bueno? Pues imagínense si yo le empiezo a decir, ay Señor, yo quiero que tú, a ver qué me invento. Yo quiero que tú, supongamos que yo soy Jerónimo y empiezo a decirle, Señor, yo quiero que tú me regales una esposa ya, en la que yo ya me pueda casar y que cuando entre a quinto, como ya voy para middle school, ya yo tenga una esposa y pueda llegar con mi anillo de matrimonio. ¿Qué va a responder Dios? No. Pues que no. Ay, ¿es que Dios no ama a Jerónimo? No, sí lo ama, porque lo ama es que le está diciendo que no. ¿Sí? Pero esa respuesta es un no aún. Sigue esperando, síguete preparando. ¿Sí? Ese es un no aún. Diferente
si Jerónimo entonces dice, ay, Señor, yo te quiero pedir que para el próximo año tú quites a todos los profesores del colegio, que cuando lleguemos a quinto no haya profesor y seamos una clase autónoma, que nos enseñemos solo y todos los de quinto estemos solitos en el salón de clase. ¿Eso va a ser un sí? Eso es un no. Eso no es un no aún, eso es un no y espera. No, eso es un no. Bájese de esa nube, papito, eso no funciona así. Uy, pero es que yo quisiera, yo sé que ya así funcionó bien. No, es que aunque yo sepa que así funcionó bien, Dios sabe que ese no es el plan que tiene para mí. Y estoy hablando de ejemplos muy obvios. En ocasiones le oramos a Dios y le decimos, Señor, regálame esa camioneta 4x4 que me sueño de 3 puestos y además que se le abra el techo. Pues si Dios me dice que no, no es que no me ame, es porque Él conoce mis planes. Si estoy vendiendo un apartamento o un carro, vamos, y le pido, y Dios, ayúdame a vender el apartamento, y no se ha vendido, tranquilos. Es porque en el plan de Dios está no vender. Y no es porque no nos ama, es porque ahí vamos. Él tiene el plan perfecto. Entonces, esa oración, si yo no busco la respuesta, si yo no busco el rostro de Dios, está incompleta. Pero la otra semana vamos a hablar de esa devoción, de buscar el rostro de Dios. Hoy estamos hablando de la oración. Hace 8 días estábamos explicando todo esto. Hablamos también del contexto cultural de la oración en el momento en que el rey Salomón, en que sucedió esta historia, que fue cuando el rey Salomón terminó el templo. Y hablábamos de algo muy importante, y es que en ese momento la cultura, el pueblo de Israel, estaba muy influenciado por la cultura egipcia, ¿se acuerdan? Babilónica, ¿y cuál era la otra? Los asirios. Entonces, en la cultura egipcia la influencia venía con el tema de tecnología y de avances de inventos tecnológicos, aunque no eran celulares, pero eran inventos, eran avances, era una cultura que se dedicaba mucho a inventar cosas nuevas. Entonces ellos tenían acueductos, ellos tenían un montón de cosas que el resto del mundo en ese momento no tenía. Los asirios influenciaron al pueblo de Israel con su ejército poderoso. Y los babilónicos con un tema de literatura. Cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, pues tuvo acceso a sus libros y a toda la literatura que tenían, y eso los influenció. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Que aún hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, la influencia de los asirios de guerreristas, de batalla, de luchar, la vemos en oración, ¿sí? O no decimos nosotros, no, eso hay que lucharlo en oración. Podríamos decir, no, eso hay que pedírselo a Dios en oración, pero no decimos, eso hay que lucharlo, ¿sí? Eso se gana es doblando rodilla, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay algo de influencia en el pueblo de Israel que termina nosotros en nuestras culturas y nuestras prácticas como la oración. También hablamos del contexto en Cristo de la oración, que era una práctica común para los judíos. Recuerden que cuando Cristo llegó a la tierra no existían los cristianos, existían los judíos. Jesús mismo era judío, él nació en una familia judía. El cristianismo comienza a existir precisamente con Cristo y no comienza a existir en el momento en que nace Jesús o en el que Jesús se bautiza. Comienza a existir como religión, como grupo, décadas más después de que Jesús incluso es crucificado. ¿Sí? Pero veíamos hace 8 días que la oración en los tiempos de Jesús no solamente era una práctica común, sino que era una parte esencial de ese pueblo judío. El pueblo judío no podía vivir, no podía tener una relación, una devoción con Dios si no era en oración. Y tenían prácticas de oración bien agresivas. Cuando digo agresivas es de continuidad, de orar 3 veces al día, de dedicar días enteros a la oración. Ellos expresaban así su devoción a través de la oración. Bueno, hasta ahí llegamos hace 8 días. Hoy vamos a retomar en la oración que Jesús mismo nos enseñó, conocida como el Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro está dividido en 6 partes. En la primera, que es afiliación, cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo, me estoy relacionando con Dios. Estoy diciendo, eres mi Padre. Aunque estás en el cielo, tú eres mi Padre. Hay una afiliación. Luego decimos, santificado sea tu nombre. Estoy adorando su nombre. Entonces, cuando oramos, Jesús lo que nos dijo es, cuando oren, reconozcan a Dios como su Padre, que aunque está en el cielo es su Padre. Y también adoren su nombre. Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Nos está diciendo, adoren el nombre de Dios. Cuando oremos, debemos adorar su nombre. También debemos someternos al nombre de Dios. Y Él nos lo enseñó diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como en el cielo. Dios es el ejército, es el comandante de los ejércitos
celestiales. Y como comandante de los ejércitos celestiales, entonces allá se hace su voluntad. En el cielo se obedece lo que Dios dice. Y Jesús nos enseñó a pedirle que en la tierra se haga la voluntad de Jesús, así como es en el cielo. Es decir, que en la tierra no haya guerras. Podemos pedirle que Rusia deje de atacar a Ucrania. Podemos pedirle que en Bogotá recuperemos la paz y que no andemos asustados a toda hora que nos van a atracar. Podemos pedirle que en la tierra se haga su voluntad. También viene el tema de petición que nos enseñó Jesús. Cuando dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, le podemos pedir a Dios, y no solamente el pan, sino también el jugo, también el arroz, también el apartamento, también el carro, también la beca, también la esposa, también el esposo, también la salud. Es pedirle todo eso que necesitamos. Luego tenemos restauración, y es restauración porque sin Jesús estamos perdidos. Somos todos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Entonces, sin Jesús merecemos la muerte. Por eso es que la restauración es cuando le pedimos perdón a Dios. Cuando le decimos, Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, tengo que tener cuidado cuando yo pido perdón. Si yo no he perdonado a alguien más, yo no puedo decir, perdóname así como yo perdono. Primero tengo que perdonar para poder que lo que yo le diga a Dios es real. Y termina el Padre Nuestro pidiéndole protección a Dios. No nos dejes caer en tentación, sino que nos libres del maligno. Esa es la protección, que nos proteja de seguir pecando, que nos proteja del mal, que nos proteja de ataques del enemigo, que nos proteja de enfermedades, que nos proteja de problemas financieros. Le pedimos a Dios protección. Ahora, cuando oramos y seguimos el modelo de Jesús y oramos reconociendo que Dios es mi Padre, afiliación, adorando su nombre, sometiéndome a Él, pidiéndole lo que necesito, pidiéndole incluso por restauración y por protección, entonces hay unos resultados, hay unas garantías para el pueblo. Eso es lo que vamos a ver hoy, cuáles son esas garantías. Entonces, siguiendo un poquito más con la oración, encontramos en Filipenses 4:6, encontramos la principal garantía de la oración. Se llama tranquilidad, se llama paz. Porque en Filipenses 4:6 la palabra de Dios dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces acá nos está diciendo Dios, no se inquieten por nada. Nosotros no nos deberíamos preocupar por nada. Nosotros deberíamos andar siempre, como decimos, frescos como una lechuga. ¿Y usted cómo hace para vivir tan tranquilo en tantos problemas? O incluso hay gente que no lo conoce a uno y dice, pero es que claro, como usted no tiene problemas, ¿sí? Como si uno viviera quién sabe dónde y el arriendo se pagara solo y el carro tuviera llantas blindadas y nunca se pinchan o nunca se vara. Claro, todos tenemos problemas, pero ¿por qué la gente nos ve a nosotros en ocasiones frescos, bacaneados, como si no nos pasara nada? Porque en ocasiones somos muy buenos poniendo en práctica esta ordenanza. No se inquieten por nada. Pero ¿y entonces cómo hago para no preocuparme? Ahí mismo lo dice. Más bien, no se inquieten por nada. Mejor, en toda ocasión, ¿qué hay que hacer? Orar. Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios. Y ojo, eso tan importante. ¿Y qué? Y denle gracias. No es solamente orar, ay, bueno, entonces yo ya no me voy a preocupar por esta deuda tan grande que tengo. Ya, entonces no me voy a preocupar, ya estoy tranquilo, estoy tranquilo. No, la palabra de Dios dice, no se inquieten por nada. Cambien esa inquietud, esa preocupación por oración y ruego. Entonces, ok, no me inquieto por nada y oro. Y le digo a Dios, Señor, pongo en tus manos mi preocupación, este problema que tengo, lo pongo en tus manos y te pido que me ayudes a salir de esto. Pero ojo, después dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Bueno, Dios, tengo que darte gracias por este problema que tengo. ¿Y por qué le tengo que dar gracias? Porque acá me dice que le dé gracias. Porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces eso que estoy viviendo hace parte de esa buena, perfecta y agradable voluntad. Gracias porque hago parte de tu voluntad. Esa es la principal garantía de la oración. Ahora, la oración tiene unos resultados. Y esto que vamos a ver ahora son unas notas que yo tenía guardadas hace mucho tiempo, cuando estudiamos en el Instituto Bíblico de la iglesia en la que nos congregábamos.
y me acuerdo muy bien de la clase esa vez. Y busqué mis notas y esas notas las vamos a usar acá, porque el pastor de nosotros en esa época nos enseñaba los resultados de la oración. Y el primero es que la oración cambia la religión en intimidad. Nosotros no estamos acá por un acto religioso. Nosotros no le oramos a Dios por un acto religioso para que nos vean orando. Nosotros le oramos a Dios porque creemos en Él, porque somos obedientes. Y cuando le oramos a Dios, entonces Él cambia esos hábitos religiosos de ir a la iglesia solo por ir a la iglesia, los cambia en ir a la iglesia porque lo necesito, porque ahora eso es parte de mí, esa es mi intimidad, es quien yo soy. Y eso no lo hemos inventado nosotros. En Hebreos 4:16 está muy clarito cuando la palabra de Dios dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia en oración, eso lo hacemos en oración, logramos una intimidad con Dios. Al tener una mayor cercanía, al acercarnos más al trono de la gracia, al acercarnos más a Dios, entonces indudablemente estamos aumentando el nivel de intimidad con Dios. Entonces el primer beneficio o resultado que encontramos de la oración es que la oración cambia la religión en intimidad, en una relación íntima, personal con Dios. El siguiente resultado de la oración es que la oración cambia la indecisión, la duda, la cambia por claridad. Vemos en Primera de Samuel, y ya vamos para allá, vemos que el rey David derrota a los amalecitas. Entonces ellos ya habían invadido la región en la que estaban ellos. Los amalecitas era el ejército enemigo que venía a atacar el pueblo de Dios, donde estaba el rey David. Entonces ellos incendiaron la ciudad, atacaron a las personas. Ellos no asesinaron a nadie, pero sí llevaron muchos cautivos. David no estaba ahí, y cuando llega a ese lugar, que eso sucedió en Ziklag, cuando llega, él se da cuenta de todo lo que habían hecho los amalecitas, ¿sí? Pero ya eso había sucedido. Todo el mundo estaba preocupado. Nadie tenía paz. Todo el mundo estaba preocupado en el pueblo. Habían acabado de recibir un ataque brutal. Nadie en ese momento sabía lo que debían hacer, ni siquiera los estrategas militares. Entonces, el rey David se recupera, dice ahí en 1 Samuel 30, que el rey David se recupera del asombro, de la preocupación, y lo primero que hace es que le pregunta a Dios si debe ir a perseguir a los enemigos. Entonces Dios le responde la oración, y ahí en 1 Samuel 38, y Dios le responde: persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Dios no solamente le responde, no solamente le aclara la duda, Dios también le da una promesa y le dice: los vas a alcanzar y vas a rescatar a los que se llevaron secuestrados. ¿Qué hizo David entonces después de eso? Ya tenía clara su mente, ya sabía lo que Dios quería que hiciera, e hizo lo que debemos hacer nosotros siempre: hacer caso. El que hace caso nunca se equivoca. Entonces, para nosotros no equivocarnos con Dios, tenemos que hacer caso. El que hace caso nunca se equivoca. David le hizo caso, no se equivocó, y la indecisión de David fue convertida en claridad. Él pudo marchar convencido de que iba a tener la victoria. Porque es que Dios no solo le dijo: persíguelos. Él solo le pidió a Dios, cuando lean ese capítulo completo, él no solo le pidió a Dios, él no le dijo a Dios: Señor, ¿será que puedo ir a alcanzarlos o me quedo acá? Y si voy a alcanzarlos, ¿será que voy a tener la victoria? No, él no preguntó eso. Él dijo: Dios, ¿me quedo acá para ayudar a la gente o me voy a perseguirlos? Y Dios le dijo: ve, persíguelos. Y le puso la ñapa, la promesa: los vas a alcanzar y vas a recuperar a los cautivos. Entonces David, cuando está siendo obediente y va detrás a buscar a los enemigos que iban huyendo, él iba convencido, iba con la claridad, ya no iba con dudas, iba con la claridad de que los iba a alcanzar y de que iba a recuperar a los cautivos. ¿Cuántas veces nosotros no dudamos? Dudamos a diario.
Pero ¿cuántas veces que dudamos, ponemos nuestra duda a los pies de Cristo? Somos una iglesia a sus pies. Pues pongamos nuestra duda, nuestra indecisión a los pies de Cristo. Y lo hacemos a través de la oración, y Dios va a convertir nuestra indecisión, nuestra duda, nuestra incertidumbre, la va a convertir en claridad. Bueno, vamos al tercero. La oración cambia la amargura en gozo. Cambia la tristeza en alegría. Cambia mi lamento en baile. Recordemos la historia del Caná. ¿Sí? ¿Cuántas esposas tenía el Caná? 2. El Caná tenía 2 esposas. Eso también está en primero de Samuel, en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, nos habla del Caná. Dice, el Caná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. A ver, mujeres, piensen en que el esposo tiene 2 esposas. En ese tiempo eso era legal. No era aceptado delante de Dios, pero era legal en términos civiles. Entonces, piensen como mujeres que su esposo tiene 2 esposas. Es legal, no es que le montaba cachos, eso era legal. Una tiene hijos y esta no. ¿Cómo se siente la que no tiene hijos? Feliz, ¿cierto? Ay, tan bueno, a mí no me toca cambiar pañales. No, esa mujer vivía con amargura, vivía triste porque la otra sí había podido tener hijos y ella no. El Caná era un hombre de fe y cada año él salía de su pueblo, como hacían los hombres de fe de esa época, a ofrecer sacrificios a Dios. Porque recuerden que en esa época los pecados se perdonaban a través del sacrificio, sacrificando animales. Como él era creyente de Dios, entonces él quería que Dios perdonara sus pecados, y entonces él cogía sus animalitos una vez al año y se los llevaba para ofrecer sacrificio. Cuando él ofrecía sacrificio, él le daba a sus hijos y a sus esposas una parte, porque así hacían, era parte de la cultura, pero a Ana le daba una parte especial. A Ana no le daba lo mismo que le daba a los otros. Entonces Ana, que era la que tenía motivos para estar triste, el Caná la consentía un poquito más. Y vemos en 1 Samuel 1:6, ahí más abajito del que estábamos leyendo, que dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara. Es decir, Penina tenía hijos, Ana no. Como Ana no tenía hijos, entonces el Caná la consentía un poquito más. Entonces Penina, como veía que la consentía un poquito más, entonces no era muy amable con ella y la atormentaba. Ahí es donde viene, como dice Tatiana, la envidia. Producto de la envidia. Como resultado de esas acciones de Penina, entonces Ana se ponía triste, entraba en momentos depresivos, de llanto, y ni siquiera comía. Eso está ahí en ese capítulo, si lo quieren leer, primer libro de Samuel, capítulo 1, está esa historia redactada muy clarita y muy chévere para que la lean. Ahí no vale que es que no entiendo cuando leo la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ana, cuando ve todo esto, ella toma una decisión muy sabia y va en busca del rostro de Dios. Ella va y le ora a Dios. Ella le pide por ese hijo que tanto quería, y resulta que Dios, como estamos viendo en 2 de Crónicas 7:14, la escucha y restaura su tierra. Es decir, le da el hijo que ella tanto quería. Ese hijo se llamó nada más y nada menos que Samuel, el profeta que ungió al rey David, el profeta que le cantó la tabla a Saúl. Ese fue Samuel. Es decir, Ana y Penina, ambas tenían razón para estar tristes. Ana no tenía hijos, tenía razón para estar triste porque Penina sí tenía hijos. Penina tenía razones para estar triste porque aunque tenía hijos y eso le daba alegría, el Caná consentía más a Ana. Pero de las dos, la que dice la Biblia que buscó a Dios, la que dice la Biblia que le oró a Dios, como Jesús lo enseña años más adelante, en petición, y le dice, dame ese hijo que tanto deseo, fue ella. Y Jesús y Dios la escucha
le concede el hijo y el hijo más adelante se convierte en el profeta más importante de Israel. El Salmo 55, 22, en esta versión dice, entrégale tus afanes al Señor y Él te sustentará. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Lo que nos dice el Salmo 55, 22 es que nuestras preocupaciones, acá no está hablando de cargas físicas, es eso que nos atormenta. Nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, las debemos traer delante de Dios, que Él nos va a ayudar. Él no va a permitir que el justo caiga. ¿Estamos hoy preocupados de nuevo por una deuda? ¿Estamos hoy preocupados por un problema de salud? ¿Estamos hoy preocupados por lo que sea? Bueno, el Salmo 22 nos dice que traigamos esa carga a Dios, que así como Ana la llevó donde Dios y Él la escuchó y le concedió el hijo, así mismo nos va a escuchar y nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué es eso? Porque uno de los resultados de la oración, que es el que estamos viendo en este momento, dice, cambia la amargura en gozo, cambia nuestro lamento en baile. Siguiente, cuarto resultado de la oración. La oración cambia la debilidad en fortaleza. Mateo 26, 41 es un pasaje que nos invita a orar, a velar, específicamente en momentos de debilidad, específicamente cuando sentimos que no tenemos fuerza. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es decir, cuando estemos sometidos a alguna tentación, cuando nos sintamos débiles, debemos someternos a Dios en oración. Debemos buscar a Dios en oración. Dice, permanezcan despiertos y oren. Debemos orar. Cuando me siento débil, cuando siento que no puedo más, debo buscar a Dios en oración. A través de la oración podemos encontrar fortaleza. A través de la oración, nuestro espíritu se fortalece. Nuestro cuerpo, que es débil, va a seguir siempre siendo débil. Y cuando pasen los años, más débil se va haciendo. Pero en la oración, nuestro espíritu se debe fortalecer más. Porque la oración cambia la debilidad en fortaleza. El siguiente resultado de la oración es que cambia una vida natural en una vida sobrenatural. Los israelitas estaban huyendo de Faraón. Cuando los deja salir, ellos huyen y van por el desierto, van avanzando y llega un punto en que no pueden avanzar más. ¿Por qué? Porque hay un mar enfrente de ellos. Llegan al Mar Rojo. Entonces tienen el Mar Rojo adelante, a los soldados egipcios detrás de ellos y vienen a tomar los cautivos para llevarlos nuevamente como esclavos a Egipto. Moisés hizo lo que mejor sabía hacer, orar. Él sabía correr, pero no tenía para dónde. No sé si sabía nadar, pero lo que él mejor sabía hacer era orar. Entonces, cuando él se encuentra, como decimos coloquialmente, entre la espada y la pared, entre el Mar Rojo y los egipcios, él hace lo que sabe hacer, orar. Él clama a Dios por ayuda y entonces guía a los israelitas en esta fe, porque ellos no creían. Como resultado, entonces vemos que Dios abre el Mar Rojo, los israelitas cruzan y cuando están pasando cierran nuevamente las aguas y el ejército egipcio que los perseguía se ahoga. Esto lo tenemos en Éxodo 14, 15. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Pensemos en esta respuesta de Dios. Entonces, Moisés está frente al Mar Rojo. Tiene a los egipcios muy cerquita de él. Y le dice, Señor, ayúdanos, sálvanos, haz algo por nosotros. Y Dios le responde, pero ¿por qué clamas a mí? Ordénale a la gente que se ponga en marcha. Yo creo que Moisés era más inteligente que yo. Porque yo en ese momento hubiera dicho, pero ¿en marcha para dónde? O sea, Señor, es que no se trata de marchar, al menos dime, ordénales que se pongan a nadar y yo los pongo a nadar porque tú los salvas, pero ¿en marcha para dónde? Y alguna vez leyendo este pasaje me puse a jugar y perdónenme, me voy a tomar la licencia de la imaginación, que yo era Moisés en ese momento.
Y entonces, sí, pero señor, pero ¿cómo así que en marcha? ¿Para dónde? No tengo para dónde marchar. ¿Cómo le va a decir a esta gente que marchen? Y empiezo a ver el agua que se empieza a abrir. Y se me sube como esa emoción, como, claro, Dios no se equivoca. Cuando Dios te habla y te dice que te pongas en marcha, ponte en marcha, aunque al frente tengas un océano o un vacío. Ponte en marcha, que Él te va a rescatar. Vemos la historia que Él hizo eso, le ordenó a los israelitas, vamos adelante, todos van adelante y obtienen la victoria. De ahí para allá no fue fácil. O sea, de ahí para allá el pueblo se quiso devolver varias veces, encontraron un montón de animales peligrosos, había lugares donde había enemigos y les tocaba voltear entonces para el otro lado, enfrentaron hambre, enfrentaron peleas internas en el pueblo de Israel. Y eso no significa que Dios se equivocó. Eso significa que en nuestras vidas vamos a enfrentar dificultades. Que el hecho de que Dios me dice, marche y atraviese tranquilo, que yo le estoy abriendo las aguas, no significa que cuando llegue al otro lado, los israelitas iban a empezar a recoger billetes de $100. No. Eso significa que la voluntad de Dios es que sigan por ahí para allá. No significa que no va a haber problemas. No significa que no va a haber dificultad. Significa que pase lo que pase, vas a estar con Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios, a través de la oración, cambia una vida natural en una vida sobrenatural. Cuando yo me ponía en ese papel de Moisés y pensaba, ¿yo qué haría? Yo estoy pensando en un mundo natural. ¿Qué es el mundo natural? Que el agua está ahí y se queda quieta y que para yo pasar al otro lado tengo que nadar. Pero la oración de Moisés hizo que Dios cambiara ese mundo natural del agua ahí en un mundo sobrenatural en el que el agua se abre, se crean dos paredes de agua y ellos pasan por el medio como si fuera un puente, pero están pasando por el fondo del mar con el agua al lado. En nuestra vida también Dios puede cambiar el mundo natural por el sobrenatural. Nuestra vida también puede ser cambiada a través de la oración. En las situaciones de desespero que a veces tengamos, tenemos que recordar que cuando Moisés le oró a Dios, Dios abrió las aguas. Y debo seguir el ejemplo de Moisés, debo seguir la instrucción de Jesús y debo orarle a Dios y prepararme, porque con seguridad voy a ver cómo el mundo natural se convierte en un mundo sobrenatural. Todos estos resultados de la oración nos llevan a concluir algo, y es que la oración cambia nuestra perspectiva. Yo tengo que, como creyente, darme la oportunidad de orar y pedirle a Dios eso que quiero, ponerle a Dios ese problema que tengo. Seguir el modelo de Jesús en el Padre Nuestro, de suplicación, de petición, de restauración. Al menos para ver qué es lo que va a pasar. Porque es que a través de esa oración, Dios va a cambiar mi perspectiva y me va a ayudar a enfocarme en lo que realmente es importante en la vida. Va a hacer que yo me deje de preocupar por las cosas que no tienen importancia, por preocuparme en las que sí tienen importancia. Y estoy hablando de las cosas del cielo, de la eternidad. La oración hace que yo cambie la perspectiva que tengo del dinero, de la salud, porque pone mi perspectiva, mi pensamiento en la eternidad, en lo que realmente es importante. Por mal que me vaya, me muero. Y si me muero, me voy para el cielo. Entonces no me va a ir mal. Por mal que me vaya, me va bien. ¿Qué encontramos nosotros aquí en Juan 14? Versículos 13 y 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Todo lo que le pidas a Dios en mi nombre, yo lo haré. Ahora, más adelante se explica que es todo lo que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y la debemos poner primeramente como mi Señor y mi Salvador. No solamente mi proveedor. Yo no puedo poner mi confianza en Jesús solamente como el que me provee, como el sanador. No. Primeramente, yo debo poner mi fe, mi confianza, mi oración en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y en ocasiones nos olvidamos de eso. Y pedimos tanto, tanto, que nos desviamos de la voluntad de Dios. Yo quiero invitarlos hoy a que nuestra oración sea en poner nuestra confianza
y nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que de ahí en adelante nuestra confianza sea puesta en Él, ahí sí como nuestro proveedor, como nuestro sanador o nuestro ayudador. Acompáñenme entonces en oración. Padre Santo, yo te doy gracias porque nos amaste tanto que enviaste a Jesús a morir por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que nos demostró su amor, su protección, su provisión. Padre, ayúdanos a que cada día nosotros seamos más y más conscientes que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta única y exclusivamente en Jesucristo de Nazaret. Permítenos, Señor, continuar cada día creciendo más en fe, acercándonos más a ti, y que cuando hablemos contigo también podamos escucharte y buscar tu rostro en devoción. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.